Y cada tanto, Argentinos por la Educación elabora, después de relevamientos y estudios, informes que sirven para, analizar la situación y generar políticas de mejora al respecto. Por ejemplo, el 20% de los estudiantes tiene al menos 20 faltas en el secundario. Este nuevo informe de ausentismo estudiantil en secundaria, percepción y dimensiones de Argentinos por la Educación. Hoy hablamos con Eugenia Orlicki, que es coordinadora de Transparencia y Relevamiento de Argentinos por la Educación, a quien le agradecemos el contacto. Eugenia, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, audiencia. Bien. Bueno, ¿cómo empezamos a desglosar este informe? ¿Cómo surge? ¿Por qué? Como disparador y los resultados. Sí, este informe surge cuando analizamos el operativo Aprender, que no solo hay un cuestionario complementario a estudiantes, sino también que hay un cuestionario complementario a directores, cuando le preguntan entre los principales problemas que encuentran en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el que más señalan los directores de secundaria, el 49%, es el ausentismo estudiantil. Entonces nosotros que trabajamos con temas educativos dijimos, tenemos que hacer algo. Una gran limitante de este tema es que no hay datos oficiales, no hay estadísticas públicas. Si bien las escuelas tienen datos y se podría generar, digamos, un sistema y poder hacer un seguimiento, es un dato fácil de poder seguir y procesar, Argentina no tiene estadísticas públicas. Entonces lo que hicimos en este informe es también ir a aprender y ver, hay una pregunta que le hacen a los estudiantes de cuántas faltas tienen a lo que va del año. El cuestionario se hace en octubre, o sea que y cuando analizamos vemos que 1 de cada 4 estudiantes, es decir, el 26%, tiene al menos 20 faltas en octubre de ese año y un 18% tiene entre 15 y 19 faltas, es decir, que el 44% tiene más de 15 faltas. ¿Y esto cómo repercute? Obviamente, porque también hay una historia con el tema de la secundaria que es, gastémonos las faltas. O sea, tenemos ese derecho, gastémosla. O sea, como que nos relajemos al respecto porque total, están las faltas para usar y si no estoy enfermo y entonces hay que gastarla. Hay como una creencia, ¿no? Así. Sí, en realidad los que se dedican a estudiar esto ven que el ausentismo tiene efectos negativos en el desempeño académico, en el riesgo de repetición, el abandono, también tiene efectos cuando los niños más pequeños en el desarrollo social y emocional y después, en las probabilidades de finalización de secundaria. Y también cuando consultamos a docentes, consideran que es importante que estén presentes en el aula, ¿no? Porque dicen que el acto pedagógico está secuenciado de manera tal que se necesita la asistencia del estudiante a clase, ¿no? Que haga las propuestas, las dinámicas pensadas, ¿no? En ese sentido es importante, digamos, tanto para los docentes como para los mismos alumnos, estar presente en el aula. Bueno, esto sí, evidentemente, pero digo que también hay una historia, esto se da fundamentalmente en secundario o en general. En general, digamos, el nivel de ausentismo en Argentina es alto, en general por ahí las causas o los motivos son distintos, ¿no? Tanto en primaria como en secundaria. Nosotros vemos, por ejemplo, que en el caso que analizamos, que es el último año de secundaria, aparece como primer motivo problema de salud propio, ¿no? Que es el más esperado. Y después aparece un motivo que es súper como asociado a lo que estás diciendo, que es no tenía ganas de ir a la escuela, ¿no? Eso, y como que se les da ese permiso también, me parece. Exactamente, cuando consultamos especialistas dicen, ¿qué está pasando con las familias, ¿no? Con el tema de poner límites? Y después hay un tema también en cuanto al contexto, que en Argentina la secundaria es obligatoria y dejó, digamos, los alumnos dejan casi de quedar libres por el tema de faltas. Entonces, al no haber reglas o no haber consecuencia, ¿no? De faltar a la norma, no hay, digamos, un contexto que acompañe a que los alumnos estén presentes en el aula. ¿Eso es general, es federal o pasa en Buenos Aires nomás? En general nosotros vimos esto, lo analizamos por provincias y llama la atención que la provincia de Buenos Aires es donde más dicen faltar los alumnos, ¿no? Con el 36% tienen más de 20 faltas. Pensar en la promedio nacional 26 y la provincia de Buenos Aires el 36%. O sea, hay diferencias, en ese sentido también está asociado, digamos, a las condiciones socioeconómicas de cada familia y también a la normativa, ¿no? Que tiene cada provincia, ¿no? Bueno, eso te iba a decir porque lo linkeaba con lo que decías recién, como no es necesario, no importa, quedar libre para la repitencia y demás, son otro tipo de condicionamientos, eso es general, es federal, no conozco, no tengo el detalle de lo que pasa en la educación en Córdoba, pero me parece, y hasta donde yo recuerdo, si te gastabas todas las faltas quedabas libre y no pasabas de año o tenías que rendir todo de nuevo. ¿Esto no pasa en todo el país? Cada provincia, digamos, como bien decimos, la educación obligatoria está a cargo de cada provincia. Entonces, los regímenes, digamos, de cuánto es lo que tienen, después de cómo es el límite de reincorporación, del límite de inasistencias, lo fija cada provincia.
Claro, bueno, y entonces eso puede tener incidencia, ¿no? La no obligatoriedad, decir, bueno, te lo tomas más tranqui, decir, bueno, falto total, no pasa nada. Claro, exactamente. Y como bien decimos, ese motivo, ¿no? De por qué no, digamos, qué hacer con las familias, cómo acompañar a las familias de la escuela, ¿no? Para que se vuelva a construir, ¿no? Ese compromiso con la educación de sus hijos. ¿Y qué hacer? ¿Hay alguna respuesta ensayada al respecto? Porque también hay como una resistencia. Digo, hace tiempo que venimos charlando incluso con diferentes integrantes de Argentinos por la Educación, que hay como un rediseño necesario, una rediscusión de la forma, de la pedagogía y una resistencia también por parte, sobre todo de los más jóvenes, de los que ya empiezan a desarrollar su capacidad crítica, de las metodologías. Y entonces esas no ganas de la asistencia, del acto presencial, del acto pedagógico en la escuela y todo lo que significó la pandemia y la virtualidad. Claro, exactamente, digamos, hay que trabajar, digamos, de varios frentes, ¿no? De tanto la política educativa, tanto de las escuelas, tanto de las familias, ¿no? Para estar conscientes, digamos, de la importancia de que los alumnos estén en el aula. Después un problema importante que aparece que también hay que trabajar en los niveles socioeconómicos más bajos, aparece muy alto el problema de acceso a la escuela, ¿no? Debido al clima o al transporte, de vuelta, ¿no? Relajarnos y también en esa medida, esas cuestiones materiales que se pueden solucionar, también trabajar con ellas. Bien, entonces, 1 de cada 4 estudiantes tienen al menos 20 faltas, al menos, y sobre más que el 36% en Buenos Aires, decías 26% en el resto de las provincias, ¿también? Exactamente, sí, 26% del promedio del país. Del promedio del país. Bueno, qué se te ocurre ahí? ¿Cómo trabajar al respecto? Por ejemplo, con las familias y con las escuelas también, Muchas, ¿no? digamos, una que se está poniendo, varios países lo están haciendo, es trabajar con el tema de, por ejemplo, mensajes de texto, no esperar al final del cuatrimestre o del trimestre para informar las inasistencias, ¿no? Sino hacer un seguimiento más semanal e ir avisando, concientizando a los padres, ¿no? De la importancia o la pérdida, ¿no? De aprendizajes que se tienen en la medida que los alumnos faltan. Eso es por ahí una política por ahí de bajo costo, ¿no? Poder seguir a los padres. Después, obviamente, una cosa importante para mí, para la política pública, es tener datos, ¿no? Para en ese sentido, para el ministro de Educación pueda seguir, pueda analizar qué está pasando en ciertas escuelas, ¿no? Porque no todas las escuelas tienen el mismo promedio. Haber escuelas por ahí que está faltando en esa escuela, qué problema tienen puntual esa escuela para poder trabajar con el tema del ausentismo dentro de ella. Bueno, y después otro tema aparte, veníamos de un móvil con el intento de acercamiento, al menos en Córdoba, entre los gremios y el gobierno por los bajos salarios y un montón de condiciones que también son otra pata, ¿no? de la educación, la otra cara, entre el ausentismo propio de los alumnos y también las medidas de fuerza que complican, ¿no? El año lectivo. Claro, exactamente, digamos, cuando uno analiza cuáles son las razones, ¿no? Por las que se pierden días de clases, está el ausentismo estudiantil, está el ausentismo docente, después hay problemas, ¿no? De infraestructura y también aparecen los paros, ¿no? Entonces hay un montón de cosas, esto que estamos viendo es solo una pata, este 26% que decimos por ahí que se pierden, hay un montón de días de clase también que se están perdiendo por otros factores, ¿no? Es decir, analizar todos y tratar de mejorar este incentivo de la Argentina, porque cuando uno ve, por ejemplo, compara con otros países a nivel teórico, estamos más o menos en la misma cantidad de días de clases teóricos, algunos que tienen un poquito más, pero estamos casi en el mismo niño. Pero cuando uno va a lo que está pasando en los días efectivos, ahí realmente lo que pasa es muy alarmante. O sea, tenemos los mismos días de clase comparado internacionalmente, pero tenemos días de clase efectivos menos por esto, por el ausentismo o los conflictos de docentes, por ejemplo. Claro, conflictos docentes que generan paro, después ausentismo docente, digamos, problemas de infraestructura. Y después, un tema importante, muchos países con esto del ausentismo consideran que los que faltan más del 10% de los días de clases son ausentes crónicos, ¿no? Consideran hoy, trabajan puntualmente con ellos. Acá en Argentina no hay ninguna dinámica, ¿Qué ¿no? son Y por lo que ausentes estamos viendo, crónicos? son, uno catalogó a los alumnos que faltan más del 10% de los días de clases, Ajá. ¿no? Para trabajar de cierta manera puntual. Y acá en ese caso, si nosotros comparamos con los días de clases que había que tener hasta octubre, el 44% de los alumnos del último año secundario son estudiantes crónicos, ¿no? Entonces, es un problema realmente importante que hay que considerar y que hay que tener en agenda. Eugenia, finalmente hay un próximo estudio, ¿están elaborando algún otro informe que puedas adelantar, aunque sea el título, qué temática están trabajando?
Sí, nosotros en Argentinos por la Educación sacamos informes cada 15 días, Bien. así que tenemos una agenda, digamos, sacamos el informe y ya estamos trabajando en otro, ahora estamos trabajando en uno sobre PISA matemática, ¿no? Un poco meternos más adentro de la prueba, ¿no? ¿Qué es lo que se está evaluando? ¿Por qué Argentina le da tan mal los resultados? ¿Y qué es lo que no pueden hacer nuestros alumnos de 15 años en cuanto a matemática que en otros países sí pueden hacer? Ah, qué interesante. Bueno, estaremos atentos a eso. Eugenia, muchas gracias por el contacto, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes siempre por el interés en educación. Que tengas buen día. Bueno, Eugenia Orliski de Argentinos por la Educación al respecto de este informe y el ausentismo, ¿no? 1 de cada 4 estudiantes tienen 20 faltas, usan completamente las faltas, sobre todo en el secundario.